Bueno, entonces continuemos. Y lo que quería contarles ahora tiene que ver con lo que se conoce como corriente alterna. Un poco ya lo estuvimos discutiendo en la clase pasada, eh, presentándolo, ¿no? Simplemente. Y tenía mucho que ver con, ¿se acuerdan? Con cuando analizamos este tipo de FEM de movimiento que aparecía cuando hacíamos girar una bobina, una espira, perdón, una espira en presencia de un campo magnético uniforme y constante. Lo que cambiaba en este caso era el flujo concatenado por la espira, o por el conjunto de espiras, que al cambiar su orientación, ¿me escuchan bien? Disculpen, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces era, al cambiar su orientación, o sea, el n-versor dependía del tiempo, cambiaba el flujo concatenado y por lo tanto Faraday actuaba y había una FEM, una fuerza no conservativa que aparecía y que ponía en movimiento las cargas. ¿Eh? Bueno, entonces en este caso si yo tengo una manivela y giro la manivela con velocidad angular constante, lo puedo describir entonces la posición del versor, n-versor, digamos, eh, como esta combinación, ¿no? Como un coseno WT en x-versor más seno WT en y-versor, ¿no? Porque a tiempo igual a 0, por ejemplo, esto es 0 y esto es 1, así que está todo en x-versor. A medida que pasa el tiempo, me voy achicando la componente en x-versor y seno de omega t va aumentando, entonces estaría como moviéndome para este lado, ¿no? La componente en x se va achicando y la de y se va agrandando, llega a un máximo y así, ¿no? Entonces esto me describe el giro de n-versor a medida que pasa el tiempo. ¿Dónde apunta el n-versor a medida que pasa el tiempo cuando está girando con una velocidad angular omega? Que esto que está acá. Y entonces esto hace que el flujo para un dado tiempo, fíjense que tengo que hacer n-versor producto interno b, y b está en la dirección x, así que solamente me va a importar esta parte, porque la parte que esté en y siempre va a ser cero en este producto, así que lo que me va a quedar es que este flujo es a por b, por el campo magnético, el área por el campo magnético por coseno omega t, ¿no? Ese es el flujo a todo tiempo si yo estoy girando a velocidad constante con una manivela, eh, la orientación, estoy cambiando la orientación de la espira, de la sena espira. Bueno, y entonces el flujo es coseno omega t, entonces si yo dibujo el flujo sería la línea roja esta que está acá, ¿saben? Y la FEM es menos la derivada, menos la derivada de coseno es menos seno, con el signo menos queda un seno, así que esto sería la FEM. Y entonces vemos que si es armónico, entonces el flujo en función del tiempo también es armónico la FEM, y por lo tanto, entre los bornes estos, entre esta parte de la espira y esta parte de la espira, o en las escobillas, se establecía una diferencia de potencial que variaba armónicamente en el tiempo, ¿no? Y lo que estaba haciendo era transformar energía mecánica en energía eléctrica. ¿No? De acuerdo con esto, esta era una recordatoria de lo que vimos la otra clase, ¿está bien? Bueno, y lo que les había dicho era que este tipo de dispositivos servían entonces para generar energía eléctrica. ¿Ven? Yo tenía un sistema que mecánicamente lo hacía mover y transformaba esa energía cinética de movimiento en energía eléctrica, en voltaje, en diferencia de potencial que estoy estableciendo entre dos puntos. Y esa diferencia de potencial la puedo usar para mover cargas que después van a hacer otra cosa. En ese sentido me refiero a que estoy transformando la energía mecánica, en este caso de rotación, en energía eléctrica. Y eso es lo que sucede en una represa, en una central termoeléctrica, en una central de generación de energía eléctrica en general. Entonces, ahora les quería contar una situación que se estableció en Estados Unidos y que definió muchísimo la forma actual de la manera en que consumimos energía.
y fue conocido como el episodio que se llama Guerra de las Corrientes, a fines del siglo XIX. Había como dos, eh, dos maneras de trabajar con corriente y de implementarla a nivel industrial y tecnológico. Una era la impulsada por Edison, que estaba a favor de la corriente continua, de usar baterías, FEMS, para establecer circuitos, iluminación, motores, lo que fuera. Y por otro lado estaba Westinghouse, también ayudado por el famoso Nikola Tesla, digamos. Todos brillantes. Esta gente realmente era brillante. Pero en particular, Tesla y Westinghouse apoyaban desarrollos basados no en corriente continua, en baterías, sino en corrientes alternas. En corrientes alternas. Y entonces llegó el momento en que habían madurado estas ideas y bueno, había que industrializarlas y ganar mercado. Y entonces se estableció una lucha muy activa entre las dos visiones para ver cuál se imponía sobre otra, ¿no? Para establecer un estándar para resolver un montón de situaciones tecnológicas. Y lo que tenía interesante el enfoque de la corriente alterna, que obviamente es la que ganó, por algo nosotros los enchufes son de corriente alterna hoy, y la energía se transmite en base a este tipo de dependencia temporal. Algo que tenía a favor, les decía, era que con el uso, se los recuerdo, con el uso de transformadores era posible aumentar o reducir el voltaje de corriente alterna de manera muy fácil. ¿Se acuerdan eso? ¿No? ¿Se acuerdan que un transformador era en realidad dos circuitos acoplados magnéticamente? ¿Se acuerdan del acoplamiento magnético? Y eso quería decir que yo tenía un circuito que venía a este lado, pero en algún punto planteaba un bobinado, una bobina, y ese bobinado estaba rodeando una estructura, digamos, de hierro que se llama hierro dulce, y del otro lado tenía otro bobinado, y la razón de ser de este núcleo de hierro era que producir que todas las líneas de campo magnético generadas por la corriente que estaba circulando en el bobinado primario fueran concatenadas por el segundo. O sea, las líneas de campo magnético, si yo las dibujo, quedarían encerradas acá adentro, no habría líneas que se van para afuera, y con eso me aseguro que todo el flujo que está acá es el que está acá. Y entonces la situación, la manera de rápidamente de entender cómo funciona un transformador es esta que está acá. Fíjense. Imagínense que yo acá tengo un circuito, lo que fuera, pero lo importante es que entre los bornes de esta bobina, voy a tener una diferencia de potencial que va a tener mucho que ver con la ley de Faraday, ¿no? Con lo que pasa con el campo magnético acá, ¿no? La diferencia potencial tenía que ver con menos la variación del campo del flujo concatenada por todas estas espiras, ¿no? Esto es Faraday actuando. Me dice que yo tengo corrientes por acá en una bobina, bueno, la diferencia de potencia entre los bornes de la bobina está dada por la ley de Faraday. Y para esta geometría en particular, si yo llamo A al área de cada espirita, tengo N espiras en la parte primaria, NP espiras, entonces el flujo del campo magnético, por cómo está puesto, es N por A por B, ¿no? N por A por B es el flujo, y una variación temporal es N por A por la derivada de B con respecto a T, ¿no? Esa es menos la variación del flujo en esta parte de acá, y tiene que ser igual a la diferencia de potencial entre estos dos bornes. Ahora fíjense, ¿está bien eso? Eso está bien, ¿no? Fíjense qué pasa del otro lado, en el secundario. En el secundario yo puedo plantear lo mismo. Bueno, tengo acá una bobina y tengo un campo magnético en principio acá, y yo sé que variaciones del campo magnético van a tener que ver con la FEM que se establece entre los bornes de la bobina, en este caso la bobina secundaria. Va a valer exactamente la misma forma de Faraday para esta relación. Solo que ahora el flujo de este lado tiene que ver con el bobinado de este lado, que en este caso tengo NS espiras
NS espiras, bueno, el flujo va a ser NS por A, por el campo magnético, ¿está bien? Y la variación del flujo va a tener algo que ver con esta derivada. Y entonces, la diferencia de potencial va a tener que ver con esto que está acá. Ahora, como el acoplamiento magnético estamos suponiendo que es ideal, todo el flujo que viene de este lado atraviesa este otro. Así que esta parte que está acá, esto que está acá, es igual a esto que está acá. ¿Está bien? Perdón, no dije eso. No dije. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que es igual es el campo magnético, ¿no? Todas las líneas de campo magnético que vienen acá, todas las líneas de campo magnético que vienen acá pasan para este lado. ¿Está bien? Todas las líneas de campo magnético que vienen acá pasan para este lado. El área de cada espirita es el mismo. Lo que no es lo mismo es el número de espiras. En este caso tengo NS espiras y en este caso tengo NP espiras del otro lado. ¿Está bien? Entonces, lo que es lo mismo, como les decía, es el campo magnético. Las líneas de campo que quedan acá vienen para este lado, son exactamente las mismas. Ahora, la variación temporal, entonces también son las mismas. dBA dt es el mismo acá que de este lado. ¿Está? El área también es el mismo. Lo que no es lo mismo es el número de bobinado, por lo tanto, no va a ser igual esta parte, no va a ser igual esta parte, y por lo tanto no va a ser igual el voltaje que tenga acá del voltaje que tenga acá. ¿Se entiende? Lo que es igual es A por dBA dt. A por dBA dt. El resto va a cambiar. Y de hecho, lo que tiene que ocurrir es que el voltaje sobre el secundario dividido por el número de vueltas del secundario, que es menos A dBA dt, tiene que ser igual a el voltaje del primario dividido el número de vueltas del primario, que de vuelta es menos A dBA dt. Entonces, esta es la ecuación que se tiene que cumplir. Entonces, fíjense que la relación entre los voltajes de uno y otro lado dependen de la relación entre el número de vueltas de uno y otro lado. Entonces, si yo acá tengo menos vueltas que acá, voy a tener menos voltaje que acá. Y en este caso, el voltaje de acá podría ser, 220, y el voltaje de acá podría ser 110, ¿no? De acuerdo a cómo es la relación entre el número de vueltas de un lado y el número de vueltas del otro. Entonces, a eso se refiere con que el uso de los transformadores sirve para aumentar o reducir fácilmente el voltaje en un circuito cuando estoy trabajando con corriente alterna. ¿Sí? ¿Y por qué antes que siga, me siguieron más o menos en este razonamiento? ¿Alguna pregunta? Yo tenía una duda que también la puso ahí Julián en el chat, que es por qué es solo para corriente alterna. Claro, porque fíjate, yo lo que necesito para que valga esto es que haya una variación en el tiempo. Si la intensidad no cambia, acá va a haber un campo magnético, pero va a ser constante y no va a haber Faraday actuando. ¿Está? Entonces no se va a inducir ningún voltaje del otro lado. ¿Se entiende? Sí, sí. Más o menos, lo repito. Sí, me parece que eso como que o sea, me sigue confundiendo un poco, digamos, porque va a haber un campo magnético, pero si no varía, no va a generar una diferencia de voltaje, digamos, en el cable azul, digamos. Yo de este lado tengo un circuito, cualquiera. Un circuito que cerró una llave, o sea, tengo un circuito donde por el que circula. Por este lado, tengo otro circuito, ¿está bien? Que en principio podría no tener ninguna FEM ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si en la parte primaria, la corriente varía en el tiempo, el campo va a variar en el tiempo, y por lo tanto el flujo del otro, va a haber un flujo que depende del tiempo de este lado, va a haber Faraday y va a haber una FEM acá que empiece a mover las cargas de este lado. Ahora, si de este lado tengo una corriente constante, ¿está bien? Acá el campo va a ser constante. Y por lo tanto acá también va a ser constante, y el flujo va a ser constante, y no va a cambiar, perdón, acá, no va a variar en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y como no va a variar el tiempo, no va a haber caída de tensión acá. Entonces no voy a generar nada, no voy a poder mover cargas, no va a haber corriente de este lado. Entonces, esto funciona porque está actuando Faraday, la ley de Faraday. Estoy usando campos que varían en el tiempo
para generar flujos concatenados magnéticos que varían en el tiempo que generen FEMs que hagan mover cosas. Si no hay variación temporal, no va a haber FEM. Buenísimo, gracias. Julián, ¿sí? Bueno. ¿Y por qué? Está bien. Bueno, esto pasa con alterna y no con continua. Pero ¿por qué es tan importante? Porque esto definió en gran medida las cosas a favor de la corriente alterna. Bueno, por cómo es el proceso de generación y transmisión de la corriente alterna. Entonces, imagínense que acá yo tengo una central donde genero con este movimiento, con esta FEM de movimiento, paso de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Saben qué quiere decir? Que yo hago mover espiras, qué sé yo, y en algún lado saco dos bornes y voy a poder garantizar que haya una diferencia de potencial, bueno, entre estos bornes que va a ser función del tiempo, va a ser corriente alterna, pero, por ejemplo, puedo generar una diferencia de potencial de 36.000 voltios, más o menos. Entre 3.000 y 36.000 voltios genera una generadora de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, de toda esta maraña salen dos cablecitos y me asegura, y con todo el proceso yo cambié energía mecánica y aseguro una FEM de 36.000 voltios entre los dos bornecitos, variable, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, pongo un transformador acá, de tal manera que tenga más vueltas del lado secundario que del lado primario, y entonces elevo la tensión un montón. Elevo la tensión. Y la llevo, suponete, a 380.000 voltios. ¿Sí? Y entonces tengo alta tensión, muy alta tensión acá. ¿Por qué me interesaría tener? Estamos de acuerdo que puedo hacer esto, ¿no? Con este transformador puedo llevar 36.000 voltios que tenía acá a 380.000 voltios que tengo acá. ¿Sí? ¿Por qué me interesaría hacer esto? Porque en realidad, bueno, antes de eso, déjenme decirles algo. Entonces, yo tengo 36.000 voltios, ¿no? Entonces, ¿cuánta potencia, cuánta energía tengo en juego, tengo puesta en juego ahí? Bueno, es una FEM. Acuérdense que la FEM lo que hace es elevar el potencial de cargas que van a atravesar por esa parte. Y entonces, si tengo una corriente I1 y uso esa diferencia de potencial para implementar esa corriente, lo que va a pasar es que esa fuente me va a estar entregando por unidad de tiempo una energía que es V por I, ¿no? V1 por I1, donde V1, por ejemplo, son 36.000 volts, y voy a tener la corriente correspondiente. ¿Esta potencia a qué es igual? Bueno, es igual a la potencia mecánica, o sea, si no hubo procesos de pérdida, en el caso ideal, esta potencia que ahora la pongo en juego de manera eléctrica, V por I, es igual a la mecánica que inyecta acá, que es la que puede producir, es la hidroeléctrica, es la energía cinética, supónganse, de la corriente de agua que hizo mover las hélices, ¿no? Esa energía cinética de movimiento que la transformé en energía eléctrica por unidad de tiempo era igual a la que conseguí, a esta potencia que desde el punto de vista de la salida, cuando ya es formato eléctrico, es V1 por I1, ¿no? Entonces, esta es la potencia que me entrega mi generador de energía por unidad de tiempo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando acá uso un transformador, lo que estoy haciendo es cambiando el voltaje. ¿Y por qué cambio el voltaje? Porque fíjense, acá, cuando cambio voltaje, olvídense esto que está acá. Cuando cambio voltaje, la energía que tengo de este lado, que estoy entregando a este lado, si no hay disipación del transformador, tiene que ser la misma que voy a seguir aguas abajo. ¿Ven? Entonces, pero ahora, de este lado, tengo un voltaje que es distinto a este. Acá tenía 36.000 volts y acá tengo un voltaje mucho más alto, de 380.000 volts. ¿Está bien? Entonces, como la energía es la misma, quiere decir que la corriente que venía circulando de este lado
no puede ser la misma, porque el voltaje cambió. Tiene que cambiar de tal manera que el producto sea igual al producto antes, porque eso me habla de la energía por unidad de tiempo que tengo de este lado, que tiene que ser igual a la energía, en el mejor de los casos, tiene que ser igual a la energía de este otro lado. ¿Está? Entonces, al elevar el voltaje, la corriente que circula aguas abajo de acá es mucho más chica que esta que está acá. ¿Está? ¿Se ve eso? En este caso, supóngase, es 10 veces más chica. ¿Está? Supóngase que pasé de 3.000 volts a 380.000 volts, bueno, ahí es 100 veces más chica. ¿Y por qué me interesa que la corriente sea chica? Entonces, estoy en una situación acá donde tengo más voltaje, pero menos corriente, y la combineta de esa me da la misma potencia que antes. ¿Pero por qué me conviene estar en una situación con menos corriente? Porque yo esta energía no la voy a consumir acá, no voy a poner un lavarropas acá pegadito a la central hidroeléctrica. Necesito llevarla a la ciudad, tengo que recorrer grandes cantidades de espacio, digamos, para consumirlo en otro lado. Y eso lo hago con cables. Pero en los cables hay disipación. Entonces, si los cables son muy largos, las resistencias van a ser apreciables. Y la disipación que ocurre, acuérdense que era I cuadrado con R. En particular era proporcional. Esto no lo puedo, o sea, si quiero trasladar esto kilómetros y kilómetros, esto queda, no puedo trabajar con mejores materiales, pero más que eso no. Pero fíjense que si yo uso intensidades de corriente bajas, disminuye mucho la disipación que ocurre en el proceso de transmisión. ¿Saben? Entonces, y esa es la razón por la cual cuando ustedes están cerca de los lugares de generación de corriente, trabajan con voltajes muy, muy altos, ¿saben? Para que las corrientes involucradas sean muy bajas y la disipación sea baja en los cables, en todo este trayecto que es necesario establecer para poder transmitirla a los lugares donde se va a consumir la energía. Entonces, es muy importante poder aumentar el voltaje aquí para poder disminuir la corriente y disminuir la disipación en el proceso de transmisión de energía eléctrica. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Entonces, en este caso, como B1 o mejor dicho, como B2 es mucho mayor que B1, la I2 iba a ser mucho más chica que la I1, o suficientemente chica, para producir la menor disipación posible en el proceso de transmisión. Y eso estaba buenísimo. Porque en general yo tengo la central generadora y después tengo toda una serie de transporte que me asegura poder llevar la energía a donde la voy a usar. Ahora, donde yo la voy a usar, no estaría bueno, miren un enchufe, no sé si tiene un enchufe ahí al lado, miren el enchufe, miren las dos patitas. Imagínense que entre esas dos patitas hay 380.000 volts de diferencia de potencial. Es súper peligroso eso. O sea, es súper peligroso, es una diferencia de potencial brutal y es muy difícil poder hacer algo con eso en la vida cotidiana, ¿no? Todos los dispositivos consumen mucho menos energía, no es necesario que haya tanta diferencia de potencial. Entonces, sí o sí conviene que cuando la voy a consumir el voltaje sea bajo. ¿Eh? Pero no puede ser bajo desde el principio, por el problema que les digo que eso implicaría mucha disipación en el transporte. Entonces lo que se implementa es una serie de pasos donde tengo muy alta tensión para distancias muy largas, después tengo como redes donde bajo un poco la tensión, bajo un poco de tensión a 25.000 voltios, digamos en una red de reparto, otra subestación transformadora con nuevos transformadores que me vuelven a bajar la tensión cuando estoy más cerca de las ciudades, y por ejemplo ya tengo clientes industriales donde tengo que hacer cosas a nivel de media tensión, supónganse, y sigo bajando la tensión con transformadores que me terminan en el cliente residencial del orden de 110 o 220 volts. ¿Está bien? Entonces, el bajo voltaje es mucho más seguro para consumidores, pero yo sé alto voltaje para transmitir porque es mucho más económico para el transporte. No pierdo energía, o sea, minimizo las pérdidas por disipación. Es toda una ingeniería que hay que hacer. Bueno, esa es otra cosa, claro. Son distintos materiales. ¿Por qué? Porque el I cuadrado sobre R es potencia disipada, pero acuérdense, potencia disipada significa que estoy
calentando el material, ¿no? Es disipación, agitación térmica, y no todos los materiales se bancan si la agitación térmica es brutal, si hay mucha energía que pongo en forma de calor, o sea, el material puede fundirse. ¿Saben? Obviamente, entonces, sucede que cuando hay un pico de tensión, de repente las cosas están preparadas para 220 volts, pero si pongo un pico de 1000 volts, los cables y todos los dispositivos no están bancados, no están pensados, dimensionados para bancarse ese nivel de disipación y pasan cosas terribles. A eso te referías, Julián. No sé si te referías. Bueno, entonces ganó la corriente alterna por este tipo de consideraciones. Y vamos a ver en los minutos que nos quedan algunos ejemplos. Hoy tengo que terminar un poquito antes, ¿no? 10 o 5 minutos antes voy a terminar. Entonces vamos a asumir entonces que se genera la corriente alterna de algún lado, y entonces en mi circuito cotidiano voy a tener que trabajar con corriente alterna. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver los circuitos más pavotes de todo, que es, por ejemplo, una lamparita. Esta es una lamparita o una plancha, ¿no? Una resistencia básicamente, conectada al enchufe de 220 de casa, ¿no? Entonces, como es corriente alterna, y es corriente alterna de este tipo, armónica, ¿no? Como lo que vimos antes, donde esta frecuencia angular tiene que ver con la velocidad de giro de las cosas que usaba en principio para generar esto, ¿no? Y que habíamos dicho que para la red domiciliaria hacía que las cosas oscilen a una frecuencia de 50 Hz, ¿no? Entonces, esto es como si fuera una batería, solo que se pone así porque entre los bornes de la batería el voltaje va a cambiar con el tiempo, armónicamente. ¿Sabes? Por un lado, a veces el positivo va a estar de este lado del circuito, y el negativo acá, y eso implicaría que tengo una corriente para este lado, pero después va a cambiar, la intensidad depende del tiempo, y va a ser un momento en que sea cero, y después que cambie de signo, y entonces voy a tener intensidad para el otro lado, para este lado, para este lado, para este lado, para este lado, de manera armónica. De hecho, como la intensidad, bueno, ahora vemos, ¿no? Y el signo que se usa es este que está acá. Entonces, esta es la FEM. Esta es la FEM de este circuito, es una FEM de alterna, ¿saben? Y yo estoy asumiendo que es armónica, ¿saben? Entonces, ¿ahora qué pasa? Y como hicimos siempre, para todo tiempo tiene que valer, que como este es un circuito cerrado, la caída de tensión acá tiene que ser igual a la caída de tensión acá, ¿no? Este punto tiene que tener el mismo tensión que este, y este punto tiene que tener la misma tensión de este, así que esta diferencia de potencial tiene que ser la misma que está acá. Así que epsilon tiene que ser igual a I por R, exactamente igual que antes. Solo que epsilon ahora es una función que depende del tiempo. Pero esa función que depende del tiempo, esto sería epsilon dividido R, me da la intensidad que está circulando en dado tiempo. ¿Ven? Es la ecuación de la ley de Ohm, extendida para este caso del transitorio. Y entonces la intensidad en función del tiempo es epsilon 0 sobre R por coseno omega t. ¿Eh? Entonces, bueno, perdón, acá es lo que les decía de lo que simboliza este simbolito. Es un voltaje que va cambiando en el tiempo. A veces el borne positivo es el de la izquierda. Cuando pasa por cero no tengo diferencia de potencial acá. Y después la diferencia de potencial cambia de signo, en el sentido que el borne izquierdo queda a un voltaje menor que el derecho, ¿no? Ese todo que está acá. Esto es lo que representa este simbolismo. Claro, se me apuró esto, y me olvidé que tenía acá más detalle, pero esto es lo que estaba diciendo. Esta es lo que siempre decimos, que la caída de tensión acá tiene que ser igual a esta que está acá, solo que ahora esta epsilon depende del tiempo, así que I es epsilon sobre R, que es esto que está acá. Y por lo tanto, epsilon sobre R, a esto lo voy a llamar la amplitud de la intensidad, y vemos que tanto el voltaje acá como la intensidad son funciones armónicas, y de hecho los dos son cosenos. Cuando este es un coseno omega t, la corriente también es un coseno omega t. Entonces, si yo las quiero graficar en un mismo eje, digamos, son cosas distintas, pero las pongo en el mismo eje, los dos son cosenos, ¿no? Uno oscila entre
epsilon 0 sobre R, que es lo que yo llamé I, ¿está bien? Con frecuencia omega, y el otro también oscila entre epsilon 0 y menos epsilon 0 con la misma frecuencia, y están en fase, ¿no? Cuando uno es máximo, el otro es máximo, cuando uno pasa por 0, el otro también, y llegan a los mínimos al mismo, porque los dos son coseno omega t. Entonces, este es el ejemplito más sencillo de la situación de este circuito, este circuito, ¿no? Es una intensidad de corriente que va cambiando y va oscilando de esta manera. La corriente y el voltaje están en fase. ¿Eh? Muy bien. Veamos ahora el caso de este otro circuito. Tengo una bobina en un circuito de corriente alterna, y la ecuación que siempre vamos a hacer es siempre la misma. El voltaje acá tiene que ser igual a la caída de tensión acá, ¿no? Porque cuando doy una vuelta tengo que tener diferencia potencial 0. Entonces, esto más esto tiene que ser 0. Entonces, epsilon menos la caída de tensión acá, que acuérdense era L de I de T, tiene que ser igual a 0. Esta es la ecuación que tiene que valer siempre. Es la misma de antes, solo que ahora epsilon es una epsilon de T. ¿Sí? Es esto que está acá. Y simplemente la escribo y me queda esta expresión, ¿no? Donde reemplacé quién es epsilon de T. Bueno. Ahora, entonces yo ya tengo la derivada de I es un coseno, pero entonces la intensidad tiene que ser seno de omega t por 1 sobre omega, ¿no? La primitiva de coseno de omega t es seno de omega t sobre omega. Así que integrando esto, esta es la forma que tiene la intensidad. Entonces, por un lado, el voltaje va como coseno de omega t, pero fíjense que la intensidad va como seno de omega t. Entonces, si yo las grafico ahora, no van a estar en fase. El voltaje que pongo acá tiene esta pinta, es un coseno, y la intensidad de corriente es un seno. ¿Está bien? Entonces, si a tiempo cero estaba con la señal máxima del voltaje, yo tengo que esperar cierto tiempo para alcanzar el máximo en la corriente. Entonces puedo pensar que en este sentido la señal de la corriente está atrasada un cuarto de ciclo con respecto al voltaje. En el caso anterior de la resistencia no había retraso, ¿saben? Estaban en fase. En este caso están desfasadas y la corriente está atrasada un cuarto de ciclo. Además, otra cosa importante es la siguiente. La corriente máxima, fíjense que tiene que ver con esta amplitud, ahora depende de la frecuencia. Depende de la frecuencia. ¿Saben? Porque la corriente máxima es epsilon 0 sobre omega L. Quiere decir que este factor que está acá, para las frecuencias más altas, alcanza valores más chiquititos. Ahora, les pido que recuerden un poquito cómo era este circuito, ¿no? En este circuito, la corriente era epsilon sobre la resistencia, ¿no? Para resistencias más altas, tenía menor corriente. Lo que tenemos acá es que, en el caso de la bobina, esto haría las veces de resistencia, pero sería una especie de resistividad que depende de la frecuencia. Lo puedo pensar como una resistividad que depende de la frecuencia. Cuanto más frecuencia, mayor resistividad, ¿no? De este circuito. Es como si tuviera una resistencia acá dependiente de la frecuencia. ¿Saben? A esto que está acá se llama inductancia. Y hace las veces de resistencia, pero es una resistencia que depende de omega. Cuanto más alta es la frecuencia, más se opone, más resistencia tiene esto al paso de corriente. Pero está bien, ¿no? Porque cuanto más rápida es la variación, los efectos inductivos, la inercia, ¿se acuerdan que presentaba estos efectos? Se iba a manifestar más, ¿no? Porque le va a costar más seguir variaciones más rápidas, ¿está bien? Por el efecto de inercia que tiene la bobina en esta situación. Bueno, eso es compatible con el hecho de pensar que la intensidad de corriente disminuye como si esta inductancia fuese una resistencia que dependiera de la frecuencia. ¿Vale? Si la frecuencia es nula, o sea, si la señal es continua, si I no dependiera del tiempo, esto tendría resistencia cero. Sería un cable, que era lo que ya vimos un poco antes. Pero si las frecuencias son muy altas, la inductancia diverge, se hace muy grande,
y la intensidad se hace 0, y esto sería como un cable abierto, si la frecuencia fuese infinita, ¿no? Un circuito abierto. ¿Está bien eso? Bueno, y lo último que le querías comentar es qué pasa con una corriente alterna con un capacitor, ¿no? Con un capacitor, lo que va a pasar es lo siguiente. Bueno, si yo tengo el positivo acá y el negativo acá, va a empezar a venir una corriente que va a circular acá y se va para poblar, para cargar el capacitor de un exceso de carga positiva, y a su vez el potencial negativo acá va a traer las cargas positivas para este lado, dejando de este lado una carga neta negativa, menos Q de este lado, Q de este lado, ¿está bien? Y después claro, pero ¿qué pasa? Si doy vuelta ahora, si se da vuelta la polaridad, bueno, las intensidades van a ir para el otro lado, entonces va a hacer esto, se va a cargar, descargar, todo el tiempo, ¿no? Lo que va a valer todo el tiempo es que la diferencia de potencial acá tiene que ser igual a la diferencia de potencial acá, que es la ecuación que estamos planteando siempre. Lo que quiere decir esto, entonces, es que la carga... Perdón, ¿alguien quiere una heladera? Bueno, ahí se cayó un poco. Entonces, la dinámica de la carga sobre el capacitor, dada esta ecuación, es muy simple. Es C veces epsilon de t. C veces epsilon 0 coseno omega t. Ahora, esta es la carga. La intensidad de corriente es la derivada. ¿Saben? Menos, bueno, la derivada me va a sacar un omega y me va a quedar menos omega seno omega t, ¿no? Y entonces, si yo grafico uno con respecto al otro, voltaje sigue siendo coseno omega t, y ahora la intensidad es menos seno omega t, ¿no? Por una amplitud, pero es menos seno omega t. Así que arranca en 0 y se va para abajo como menos seno. Entonces, fíjense que ahora, nuevamente, el voltaje y la corriente no están en fase, pero fíjense que yo es como que veo un máximo de corriente antes, o sea, el máximo correspondiente acá sucedió antes. Entonces, la señal de la corriente está adelantada ahora un cuarto de ciclo, ¿no? La señal de corriente, esta que está acá, viene antes que esta que está acá. ¿Está bien? Está adelantada un cuarto de ciclo comparado con el voltaje anterior. Entonces, lo que vemos acá, por otra parte, no está en fase, sino que ahora está adelantada la corriente con respecto al voltaje, pero además, nuevamente, fíjense que la corriente, esta que está acá, depende también de la frecuencia, pero ahora cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la amplitud. Pues fíjense, la amplitud con la que oscila la intensidad de corriente depende de omega. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la amplitud. ¿Sí? Entonces la corriente máxima alcanzada depende de omega, pero ahora fíjense que si yo llevo esto a la expresión de antes, que tenía la forma de voltaje sobre una especie de resistencia, para encontrar una intensidad de corriente, esa especie de resistencia ahora tiene esta pinta, ¿no? Si yo reescribo esto para que tenga esta forma, lo que yo antes llamaba resistencia tiene esta pinta. ¿Sí? Esta cantidad que está acá, se llama capacitancia. Para la bobina se llama inductancia, para el capacitor se llama capacitancia. Y es lo que juega el rol de la resistencia en el circuito primero que vimos. ¿Saben? Y nuevamente la resistencia vemos que depende de W. Pero ¿qué pasa? Para los capacitores, cuanto mayor es W, menor es la resistencia. ¿Saben? Y cuanto menor es W, o sea, cuando W tiende a 0, o sea, casi es continua, la resistencia es enorme. ¿Pero por qué es enorme? Se puede ver fácil, porque si esto fuese continuo, acá se carga el capacitor y una vez cargado no hay más corriente. Entonces, si esto es 0, esto es enorme, y todo esto es 0, y no hay más corriente. Porque en caso continuo no circula asintóticamente la corriente, ¿no? Cargo el capacitor y se queda cargado. Y por eso, para el caso del capacitor, frecuencias muy, muy bajas implican
muy altos valores de capacitancia o intensidades muy, muy bajas. Y en el límite aparecería como un circuito abierto. Y por otro lado, si todo el tiempo estoy switchando, taca, 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 nunca termino de cargar, y lo hago mucho más rápido, lo hago muy rápido, mucho más rápido que el tiempo característico, nunca termino de cargar el capacitor, nunca me doy cuenta que tengo un capacitor, porque nunca se me termina de cargar, de acumular completamente las cargas acá, y el capacitor aparece como un cable, donde pongo toda la intensidad para este lado o para el otro lado, y es como si esto no estuviera, porque switchea tan rápido la señal acá, que no termino de cargar apreciablemente el capacitor nunca. Y en el límite de altas frecuencias, el capacitor es como un cable. Bueno, el resumen así termino, esto que está acá. Bueno, lo vemos en la clase que viene, perdón, lo vemos en la clase que viene, así retomamos de acá, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, un solo comentario que les quería hacer. Yo ando con